buenas tardes. Vamos a hablar hoy de un tema un poco complejo. Elegí este tema porque tiene muchísimas vertientes que considero que es de interés social. Las condiciones de vida de los centros penitenciarios. Vamos a tratar de enfocar realmente, pues, adentrarnos un poquito más en las faltas de los servicios que padecen las personas privadas de la libertad, para no salirnos un poquito de contexto. Como digo, es un tema bastante complejo, no solamente por las condiciones precarias que viven las personas que son privadas de la libertad, sino pues temas realmente de gobierno, temas realmente que le competen al gobierno en particular, junto con los partidos pues que hoy gobiernan y que tienen pues ese mando absoluto dentro de los centros penitenciarios. Una de las condiciones precarias que viven estas personas pues es la falta de servicios básicos, como por ejemplo la falta de agua, la falta de luz, la falta de servicios básicos, la alimentación, los uniformes, el acceso a las familias. Otra condición es pues la alimentación, que completamente es precaria, la sobrepoblación, pero bueno, vamos a hablar un poquito más detallado de una por una. En el tema de la falta de agua, pues estamos hablando no solamente de lo que nosotros cotidianamente vivimos afuera, ¿no? La falta de agua dentro de un centro penitenciario pues conduce a muchísimas cosas, entre ellas pues no solamente el que ellos no tengan el suministro del agua vital, sino que pues también eso les provoca pues que haya enfermedades, que haya de alguna forma pues esas condiciones no tan aptas para lavar su ropa, los alimentos, su aseo personal. Entonces no solamente nos enfocamos en que es un servicio vital, sino qué es lo que sufre la gente que está ahí y no goza de este servicio. Si bien es que las personas que estamos aquí afuera, cuando nos falta ese líquido vital, pues es un poquito complicado. Pero ¿qué pasa con nosotros? Pues tenemos acceso, ¿no? No solamente a que sea el gobierno el que nos facilite el que haya el suministro de agua, sino que a lo mejor de manera privada nosotros podemos pues comprar una pipa, etcétera, ¿no? La falta de agua en ese tipo de centros pues genera una condición completamente precaria para ellos. Entonces, pues aquí sí consideramos, hemos hecho encuestas dentro de los centros penitenciarios. En México hay 331 centros penitenciarios en todo México, federales y estatales, y algunos pues obviamente donde tienen a los presos pues de alguna forma un poco más peligrosos en ciertos temas. Más de 329,000 habitantes están privados de su libertad. Entonces, es un tema un poco delicado porque quienes estamos afuera y consideramos que pues es la falta del gobierno que no suministra o que no ha tenido el tacto para tener una mejor condición en esa situación, el tema del agua, que gobierno tras gobierno que pasa, pues es un tema pues de interés, yo creo que no solamente de México, sino universal. Entonces no se diga a esas personas pues que no lo tienen, ¿no? Que si bien el gobierno en diferentes centros penitenciarios tendría que suministrar este líquido vital, pues no es así. Las diferentes encuestas que nosotros hemos hecho en los presos, pues ellos nos comentan que no solamente el acceso del agua, ¿no? Que no tienes derecho a bañarte, ni siquiera en una regadera, ¿no? Ellos viven en una condición pues que tiene relación con el tema que estamos hablando en tema del agua. Ellos no tienen una situación de bañarse pues con el líquido suficiente, ¿no? Ni siquiera una regadera, aunque sí hay ese servicio, pero ellos pues nos comentan que principalmente los que nos hemos metido, que es Santa Marta,
Huilcicingo, el que está en esa, que es de mujeres, que es donde nos han dejado y tener el acceso, pues ellos nos comentan que pues sí es un tema un poco delicado, porque no solamente la condición de la falta de higiene y demás, sino que pues es un todo, ¿no? Principalmente que les afecta la salud y la salubridad para todos ellos. Bueno, les voy a leer lo que pusimos de temas claves relevante a lo de la falta de agua. Es la primera, me parece. Pues bueno, como les comentaba en la pasada, la primera, esa de servicios básicos, la falta de agua en los centros penitenciarios, lo que les comentaba, incluyendo los baños, regaderas, pues es una violación al derecho fundamental del agua potable, especialmente para personas vulnerables como son los reclusos. La dificultad de higiene personal, el aumento de riesgo de enfermedades y la proliferación de bacterias. Los reclusos a menudo deben almacenar agua en recipientes, lo que puede ser un poco higiénico y peligroso, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Las encuestas que hemos realizado constantemente, pues es un tema alarmante, no solamente en estos que les menciono, sino pues creo que es a nivel nacional, el tema del agua. Otra insuficiencia es la atención médica insuficiente, ¿no? Muchos internos nos reportan pues que efectivamente no hay ese servicio como tal. Es una particular foco rojo, porque independientemente que sean personas que están privadas de su libertad por alguna situación que hayan cometido, pues no dejan de ser seres humanos, no deja de tener pues la falta de ese servicio, ¿no? Cuando ellos lo requieren. Entonces, si pese que hay un protocolo, pese que hay estatutos de los centros de rehabilitación o los centros penitenciarios, pues es un tema un poquito delicado, porque no hay la atención médica, no cuentan con medicamentos. En casos más extremos, pues no cuentan con ningún tipo de estudio, ningún tipo de especialidad, pese a que sí es un protocolo, pese a que sí es un servicio que tendrían que tener, puesto que ellos también tienen pues sus derechos, pero no es un acceso tan fácil para ninguna de las personas que habitan en un centro penitenciario. Nosotros lo vivimos aquí afuera. El simple hecho de tener una gripa, que a lo mejor te hace que tengas pues cama o algunos días para que tú te puedas gozar de buena salud, pues ellos no lo tienen. Ni siquiera las condiciones de donde viven, el acceso a lo mejor hasta una cobija, pues mucho menos a un medicamento. Entonces, este es otro de las deficiencias que tienen los centros penitenciarios, de lo que la gente que está reclusa nos comenta, pues que sí les gustaría que cambiaran la dinámica, principalmente del gobierno, los directores de los centros penitenciarios, que realmente haya una política penitenciaria pues justa, responsable, para que estas condiciones cambien. Por supuesto, pues la escasez de doctores, pese a que también ellos tienen pues esa área donde pues se supone que tendrían que tener no solamente el servicio, las instalaciones, el medicamento, pero pues incluso los doctores también lo han comentado. Pues sí, tenemos el acceso, pero pues desafortunadamente no tenemos ni siquiera un sueldo como tal, como para que nosotros pues podamos también servir y pues dar el servicio que pues tanto les apasiona a los médicos. Son áreas que a veces están completamente solas y pues básicamente ellos no gozan de ese servicio, pese a que a lo mejor afuera, ustedes lo han visto en los informes de gobierno, pues es un tema que ellos dicen que está completamente, pues digamos que equilibrado. Pues vemos cuando hacemos las encuestas con la gente real, pues que ellos dicen no es así, no hemos tenido ese servicio, la calidad completamente es deplorable. Y pues también es un tema que es un poco complicado, pese a que los derechos internacionales pues nos han apoyado para que podamos cambiar las condiciones de vida de las personas, pues ha sido un poquito complicado tener ese equilibrio con el gobierno
para que nos permitan entrar a la sociedad civil a través de organizaciones internacionales, asociaciones civiles, para poder entrar y pues que podamos brindar un poco más de servicio y que ellos tengan pues de alguna forma el acceso a lo básico, que es la salud. Otro tema también es la alimentación. Si se dan cuenta, pues son cosas básicas, son realmente derechos fundamentales de los seres humanos. Nosotros hemos hecho encuestas, nos hemos metido, nos hemos adentrado a esos temas y pues al final de cuentas no olvidamos que al final son seres humanos y que el hecho de que estén privados de su libertad pues no es como tal, incluso está ahí un poquito complejo ese término de que la gente entra por algún delito, sea grave o no grave, pues ellos son seres humanos y no dejan de vivir, por supuesto bajo otras condiciones, pero pues es la encomienda que tenemos la sociedad civil de cambiar esas condiciones y que la gente pueda tener el derecho a la reinserción. Entonces, otro tema es la alimentación. Como bien, pues todo como que se arrastra de un tema en particular, ¿no? El no tener el derecho a este tipo pues sí, de elementos de cualquier otra persona normal, pues la falta de alimentación. No solamente el que no tengan sus 3 alimentos básicos, sino que la comida pues completamente a veces está manipulada. No es de buena calidad, no tiene sus 3 comidas básicas como lo marca supuestamente el reglamento también. Y pues también las infraestructuras de donde ellos tienen sus alimentos pues es completamente de verdad pues de mucha pena ver en dónde y en qué condiciones la gente que está ahí incluso interna hace los alimentos con obviamente recurso, me refiero a los viáticos y demás, pues completamente en unas condiciones de calidad pues nefastas. Por supuesto pues la alimentación, pues ya se imaginarán, no solamente las cuestiones de salubridad, sino hasta el sabor, pues el que no tienen sus alimentos a sus horas, ni siquiera pues mejor las básicas que tendrían que tener. Esto pues por supuesto desata muchas otras cosas. Por el no tener una alimentación pues obviamente genera enfermedades, el no tener una alimentación básica pues también te produce tener algunos trastornos hasta de personalidad incluso. Entonces el ambiente que se maneja en este tipo de centros pues obviamente se presta a tener siempre violencia porque no viven en una condición pues de alguna forma básica. Otra deficiencia que también tienen estas personas pues es la sobrepoblación. Pese a que los estatutos pues dicen que a lo mejor solamente pueden estar 3 personas en una habitación, a veces hay hasta 25. Las encuestas que nosotros hemos realizado principalmente nos han dejado tener acceso en el penitenciario de Neza y pues es bien lamentable porque de verdad a veces uno aquí se queja de algunas condiciones y hay mujeres que están privadas de su libertad, que presuntamente pues incluso la única división que tienen ellas es las que están sentenciadas y las que aún no tienen sentencia. Entonces en estas habitaciones a veces hasta 25 mujeres hay, solamente con una litera donde pues nada más caben 4 personas, exageradamente 5, ya muy apretado, ¿no? Pero imagínate 25 mujeres en una habitación que mide 3 metros por 2. Pues creo que ni siquiera hay el descanso, ¿no? El descanso vital para cualquier ser humano pues ni siquiera existe bajo estas condiciones. Por supuesto, pues no digamos no solamente la sobrepoblación del no tener un descanso digno, sino que incluso pues ellas mismas hasta se turnan para poder tener un descanso a medias y pues ahí poder medio, ahora sí que acostarse o recostarse, por supuesto sin cobijas, a veces no son suficientes para todas, incluso también en el tema de los uniformes, pues también ahí, ¿no? Ni siquiera ellas gozan de un uniforme
los familiares lo tienen que comprar. Y lo menciono ¿por qué? Porque a veces ese es su abrigo para que ellos pues duerman sin frío de alguna forma, ¿no? Entre ellas ahí se dan calor en tiempos de frío, en tiempos de calor, pues imagínate cómo son las condiciones en las que ellas viven. Ese es en el tema centro penitenciario mujeres. En el centro penitenciario hombres sobrepasa los 25 personajes dentro de una condición de un cuarto donde ellos pudieran tener un descanso. Entonces, la sobrepoblación en estos centros penitenciarios pues es derivado no solamente de los actos de delincuencia, sino también de la falta de ejecución, porque muchas personas tienen años que no tienen una sentencia y por supuesto pues no tienen oportunidad de tener reinserción para salir de esos centros penitenciarios. Y bueno, vamos a bueno, lo que mencionaba, ¿no? La falta de programas de rehabilitación. Pues todos sabemos que son las fundamentales, que es que estudio, que obviamente no solamente la cuestión de la reinserción, sino que eso también atenúa la pena. Entonces las actividades deportivas, las actividades sociales, las actividades de escuela y algún trabajo que tengas ahí. Entonces sí, efectivamente hay un programa para que tú tengas pues ese programa de rehabilitación, incluso te atenúe la pena. Pero ¿qué pasa? Que estos pues están completamente viciados, porque realmente el objetivo no es precisamente un atenuante, sino pues de un tema que ahorita voy a abordar, que no voy a extender mucho porque bueno, quisimos nada más informar cuáles eran las condiciones, porque nos hemos dado a la tarea de entrar a los centros penitenciarios, platicar con las personas, no solamente las que están reclusas, sino también el personal, la falta de comunicación que hay en el gobierno. Pero este tipo de programas hoy pareciera que ya está tan viciado que es un negocio dentro de los mismos centros penitenciarios, que no tienen una paga, que hay personas que incluso les cobran por trabajar. Entonces bueno, pues lo que nosotros proponemos principalmente, ¿le puedes cambiar? Principalmente pues es, como lo dije en un principio, implementar políticas penitenciarias responsables. Esto quiere decir que haya comunicación, no solamente con los directores, la familia, el interno, sino con el gobierno y los poderes pues que hoy nos dividen nuestro país, que pudieran hacerse responsables de hacer políticas para que ellos de veras tuvieran una oportunidad de reincidir socialmente otra vez. La inversión en la infraestructura, nosotros hemos ido y de verdad la situación en las que ellas viven es una pena, porque hay un recurso que existe para que estos centros penitenciarios pues no sea, pues sí, una pena estar y que la gente pareciera que es un castigo, un infierno pareciera. Entonces bueno, pues lo que nosotros proponemos es desarrollar esos programas que realmente sean efectivos, que el enfoque de la educación sea un capital laboral y no pues que ocupen a la gente, que toda vez de que ellos puedan ganar un recurso para poder sobrevivir ahí dentro, sea un negocio para la gente que promueve estos programas, ¿no? Obviamente fortalecer y capacitar a la gente que trabaja ahí adentro, porque no olvidemos que al final somos seres humanos y que la forma de tratar a la gente que está ahí adentro, pues créanme que no son las mejores. Bueno, esto es importante en el tema de derecho, racionalizar el uso de la prisión preventiva y promover alternativas para la pena y la privación de libertad de la gente. Y fortalecer lo que yo mencionaba, fortalecer la colaboración del gobierno con los directores de los centros penitenciarios, las familias que aportan una situación económica, y pues esas son algunas soluciones. ¿Cuál es el foco rojo que nosotros ahorita estamos viendo? Las extorsiones dentro de los centros penitenciarios, que hoy pues creo que es lo que descompone no solamente a la sociedad afuera, hoy también adentro. Hoy los internos tienen que pagar para todo.
que si quieres dormir, yo les explicaba las condiciones de vida, pero ahora ya no solamente es la condición de vida de que ellos están expuestos, sino el derecho a hacerlo. O sea, ¿quieres dormir? Las horas que puedas dormir, pero quieres dormir sin que te molestemos, pues te cuesta tanto. Estamos hablando desde los 10 pesos, a más obviamente dependiendo pues lo que quisieras, ¿no? ¿Quieres bañarte en una regadera? ¿Quieres comer tus 3 comidas? ¿Quieres agua para tomar que sea completamente higiénico? ¿Quieres que tu familia... Estábamos hace algunos días ahí dentro con la familia precisamente de unas personas y nos decían, ¿no? Para meter yo un pan, el pan me cuesta exageradamente 10 pesos una pieza de pan, pero para meterlo me cobran 100 y le tengo que dar pan también a la persona que me da el acceso. Entonces, para meter un solo pan de 10 pesos, pues ya te costó 200 pesos. Entonces, creo que esa es la alarmante en el tema de condiciones de vida, porque eso fractura completamente la comunicación del gobierno, las familias, los internos y por supuesto los directores de los centros penitenciarios, que estamos seguros que están atados de manos, porque hoy la inseguridad, porque hoy pues hay personas que se vinculan en estos temas y que pues por supuesto que hacen un poquito o fracturan esa comunicación o lo que nosotros pretendemos hacer como sociedad civil para que ellos tengan una mejor condición de vida. Y bueno, pues termino con una frase que me gustó y pues es relacionado a esto. Recordemos que Nelson Mandela pues es un personaje icónico y dice así: la forma en que tratamos a los demás vulnerables en nuestras prisiones refleja la moral de toda la sociedad. Justo un poquito de lo que yo he dicho en mi particular punto de vista, no olvidemos que son personas, no olvidemos que bajo cualquier circunstancia que ellos hayan cometido, por eso es que se clasifican y por supuesto hay personas que como seres humanos pues la ética y sobre todo como abogados pues hemos aprendido que la ética y la moral de repente no van de la mano, pero bueno, como seres humanos y nosotros que trabajamos en la reinserción social, en las asociaciones civiles, que hacemos política social, pues sí coincidimos con este dicho, que pese a que cualquier situación somos seres humanos y eso no lo tenemos que olvidar, y que va a ser una lucha completamente pues sin fin de intentar entrar a los centros penitenciarios y mejorar las condiciones de vida de la gente que está privada de su libertad. Muchísimas gracias por la atención y pues hemos concluido con pues básica explicación de las condiciones de vida en los centros penitenciarios aquí en México.